días, es un gusto inmenso saludarlos. Me complace mucho ver además este salón con tanta capacidad para recibir esta mañana, pues estar en esta presentación de este libro. Es un honor y además muy grande. Le quiero agradecer a Paula López Espinosa, la autora de este libro, la confianza, la generosidad que ha tenido con nosotros para que estemos nosotros acá. Muchas gracias, Paula. Y a Andrea Bernal, mi gran amiga, compañera, colega de tantas y tantas emisiones de noticias en RCN. Yo ya me retiré de RCN, pero ella tiene la fortuna, y NTN 24 tiene la gran fortuna de tenerla a ella. Ella ha aceptado la invitación también para charlar esta mañana aquí sobre este libro que nos congrega en esta mañana. Pero antes de iniciar esta charla, le quiero dar el micrófono a Paula. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar todos acompañándome aquí en Colombia, que estoy feliz de haber regresado. Estuve en la última Filbo hace 2 años y regresar siempre da un poco de vértigo y es una mezcla entre emoción, nervios, un poquito de todo, pero más que todo feliz de poder transmitir este mensaje de esta nueva obra, Transforma tu dolor en sabiduría, y pues feliz de estar con ustedes y de estar acompañada de estos 2 maravillosos periodistas, comunicadores que siempre, también como yo, estamos tratando de comunicar paz, armonía y todo aquello que tanto necesitamos en estos tiempos tan turbulentos. Así que bienvenidos todos a este espacio. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar el conversatorio, yo siempre suelo empezar con una pequeña meditación como para aquietarnos, como para poder entrar en este espacio de reflexión. Esta es una presentación de un libro un poco extraña porque más allá de una presentación es un espacio de reflexión, en donde lo que quiero es que se conecten con su alma, que se conecten con aquellas vivencias de su historia y que hagamos un pequeño recorrido por aquello que estamos viviendo ahora, todo aquello que quizá nos quita la paz, y que intentemos dejar fuera de este lugar todas aquellas situaciones que nos agobian, que nos perturban, que quizá nos asustan. Estamos viviendo tiempos vertiginosos, no solamente afuera en el mundo. Cada que vemos las noticias que ustedes nos transmiten, a veces nos asustan, pero al mismo tiempo eso se combina también con nuestra vida personal. Y yo dije en mi presentación de Perú que lo importante no es preguntarnos todo el tiempo qué está pasando afuera en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando con las noticias en el mundo que tanto nos agobian? Sino que a veces nos olvidamos de preguntarnos qué me pasa. No qué le pasa al mundo, ¿no? Sino qué me pasa, qué pasa en mi casa, qué pasa en mi familia. Y por eso es tan importante que demos esa mirada hacia nuestro interior, y esa es la invitación que quiero hacer ahora. Por eso les voy a pedir que por un minutito cerremos nuestros ojos y llevemos nuestra mano derecha a nuestro corazón. Y llevamos muchas veces nuestra mano derecha a nuestro corazón como símbolo de que nos conectamos con nuestro interior, que nos conectamos con nosotros mismos. Y tratamos de hacer 3 respiraciones muy profundas, precisamente para aquietarnos y para tranquilizarnos de alguna manera y serenarnos. Hoy quiero que cada uno de nosotros le dé gracias a nuestro Creador por la vida, porque estamos vivos, porque estamos aquí y ahora. Hoy quiero que traigas a tu memoria tu historia. Quizá recuperes momentos de tu infancia, de tu adolescencia, aquellos momentos que quizá fueron difíciles, que te marcaron, pero también esos momentos de felicidad que han hecho que tu vida tenga sentido. Hoy quiero también compartir con ustedes esta reflexión, que lo importante no es aquello que nos pasa en la vida, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Lo importante no es estarle preguntando a la vida por qué a mí, esto que me sucede, este dolor, este diagnóstico, este conflicto, este miedo.
porque muchas veces le preguntamos a la vida miles de cosas y estamos esperando que la misma vida nos haga feliz. Y lo importante hoy es saber qué es lo que la vida espera de ti. Y por eso hoy te invito a que abras tu corazón y que a través de esta meditación y de este conversatorio podamos comprender que la sabiduría del alma no es más que dolor curado. Vamos entonces a iniciar este momento de conversación. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos todos. Nos complace mucho verlos acá. Les quiero contar esta historia. Cuando comencé a leer el libro, Paula nos llamó a Andrea a mí hace algunos días. Comencé a leer el libro y no había avanzado, yo creo que más de 2 o 3 páginas. Hice un frenón, hice un parón rápidamente y me encontré 2 conclusiones. Así de entrada. La primera, yo estoy convencido que este libro es para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros además tiene relación directa con el contenido de este libro. Y la segunda conclusión, tengo la sensación de que no hay nadie aquí en este auditorio, en Corferias en este momento, en Bogotá o en cualquier rincón del planeta, que no tenga un dolor en el alma, una herida en el corazón, un resentimiento por allá en el fondo del pecho. Y con la venia de ustedes voy a hacer lo siguiente, y comienzo yo. Alcemos la mano quienes creamos que tenemos o hemos tenido en algún momento de la vida un dolor en el alma. Y yo comienzo. Yo creo que todos levantamos la mano. Muchas gracias. Vean. Seguí avanzando en la lectura. Pasaba la introducción y comencé a andar en la lectura y me encontré una historia que cuenta aquí Paula en su libro. Una narración que ella tiene, que leo textualmente. Dice ella: hace poco, en una de mis conferencias, una persona del auditorio me preguntó: ¿el único camino que existe para crecer espiritualmente y madurar es el sufrimiento? Y mi respuesta es una, dice Paula, claramente sí. Y con esto quiero que comencemos esta charla, este conversatorio, Paula y Andrea. Necesitamos sufrir para llegar a un punto de maduración, de inteligencia. Definitivamente esa es una cuestión que siempre nos aborda y siempre nos preguntamos, pero ¿por qué tiene que ser a través del dolor y a través del sufrimiento que podamos transformarnos? Y yo le contestaba a esa persona que me preguntaba que yo creo que es difícil crecer y madurar tomando martinis en Hawái. Si estamos de vacaciones en Cartagena o en cualquiera de estos lugares felices tomándonos unos martinis, pues ahí habrá poco que realmente nos tensione, ¿no? Yo creo que la vida es como el arco, como ese arco que tú lo vas tensionando y lo vas tensionando y lo vas tensionando, y en la medida en que lo vas tensionando es porque cuando lanzas la flecha, esa flecha va a ir más lejos. Y sí, la vida es como una universidad, ¿no? Cuando estamos viviendo en nuestra historia nos damos cuenta de que la vida académica vamos superando cursos y vamos haciéndonos más sabios en la medida que vamos estudiando. En la vida espiritual es también así, en la medida que vamos viviendo, vamos superando tareas espirituales, vamos superando circunstancias, dolores. Y hoy rescato una de mis píldoras para el alma que dice: aquello que más pesa en tu vida es lo que necesitas para ejercitar el músculo de tu alma. ¿Por qué? Porque eso que más nos pesa hoy, y si ustedes en esta reflexión que acabamos de hacer recapacitan un poco qué es lo que más les pesa a ustedes hoy, quizá puede ser su relación con un hijo, su relación con el padre, con la madre, su relación de pareja, algún diagnóstico de salud, una situación financiera. Eso que estás viviendo hoy puedes transformarlo en sabiduría, siempre y cuando abras tu corazón, abras tu mente y escuches qué es lo que esa situación te quiere enseñar. Y una vez aprendas de esa situación específica, ese dolor solo se va. Gracias Paula, gracias Juan, de nuevamente, un gusto acompañarlos. Esta mañana me pasó algo que estaba entrevistando a una persona que habla más de política, ¿no? Y siempre me asocian más con el tema político. Me dice: ¿vas a
presentar un libro de espiritualidad. Y yo digo, bueno, todos los días se aprende de algo, ¿no? Y yo voy en la mitad y me ha tenido unas enseñanzas muy interesantes, que hay un capítulo que quiero reservar para ti, para mí en un ratico, a propósito del Día de la Madre mañana, sobre los hijos, ¿no? Pero quiero seguir en la fila del sufrimiento que plantea Juan, porque yo creo que nos enseñan a huir del sufrimiento, ¿no? No sé, nuestros padres en su labor, y yo soy mamá también, nos quieren cuidar del sufrimiento todo el tiempo, ¿no? No sufrir, que cuidado la calle, que cuidado te atropellan, que cuidado, ese chico no me gusta porque te va a romper el corazón, que cuidado el divorcio, que todo el tiempo es cuidándonos, ¿no? Y ellos me cuidaron y yo cuido y así vamos cuidando por la vida todos. Pero me llama la atención porque al final todos sufrimos y la vida sigue. Mi papá murió hace 16 años y pensé que me iba a morir y aquí estoy. Entonces hay tipos de sufrimientos. Y hay uno que me llama mucho la atención y me gustaría que lo ampliáramos acá, porque hay un sufrimiento vacío y hay un sufrimiento fértil. Y eso yo nunca lo había escuchado. Yo sabía que había un sufrimiento. Bueno, eso lo aprendemos los logoterapeutas, que es un nicho de la psicología que aborda la terapia espiritual, que aborda la dimensión espiritual. Todos vamos a sufrir en algún momento de la vida y durante toda la vida vamos a tener algunos sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia entre un sufrimiento fértil y un sufrimiento vacío? Cuando nosotros nos detenemos y somos capaces de abrazar eso que nos está pasando ahora, aceptarlo y decir, ok, esto que me está pasando, ¿para qué? Y con esta situación, ¿qué hago? Entonces eres capaz como de exprimir, como de sacarle el aprendizaje a esa situación de la vida. ¿Cómo puedo convertirme en un mejor ser humano? ¿Cómo puedo ser una mejor mamá con esta situación que tengo con mi hija? ¿Cómo puedo ser una mejor hija con esta situación que tengo con mi madre, con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con esta situación económica, con esta pandemia que me golpea y me abruma, con todo lo que nos está pasando? Entonces, si nosotros nos detenemos en este momento a pensar, eso que me está quitando la paz en este momento, y me pregunto, ¿esto para qué? ¿Qué hago con este dolor? Y aprendo a encontrar las bendiciones ocultas. Para eso traigo un ejemplo, y es una persona que tiene un diagnóstico de salud, por ejemplo, que le han dicho, bueno, usted le acaban de diagnosticar un cáncer y resulta que le quedan 3 meses de vida. Esa persona se puede centrar en la victimización de ese diagnóstico, o esa persona puede descubrir las bendiciones ocultas. Y eso me ha pasado acompañando a muchas personas a lo largo de enfermedades muy duras, enfermedades terminales. He acompañado a cientos de personas a ese paso hacia la vida eterna. Y esas personas me han dicho, descubrí el tesoro más grande de mi vida. Y es el amor de mi familia, es el acompañamiento de mi familia, es saber que mis hijos están al lado de mi lecho en el momento en el que yo voy a morir. Es que puedo elegir cómo morir, es que puedo acercarme a Dios. Entonces, ese es un sufrimiento fértil. Una persona, por ejemplo, que tuvo un accidente y que, por ejemplo, atropelló a otra persona y esa persona falleció. Esa persona puede tener una sensación de victimización, de decir, Dios mío, yo maté a alguien accidentalmente y esa persona falleció, quizá pudo haber sido un niño y esa persona quizá estaba borracha y atropelló a alguien. Imagínense el sufrimiento que eso supone. Pero ¿dónde puede convertirse en un sufrimiento fértil? Porque abre una fundación, crea una fundación para apoyo a víctimas de accidentes, porque se dedica su tiempo y su futuro a una ONG para poder ayudar, para poder ser voluntario. Entonces, eso que nos está pasando, si nosotros nos quedamos en la posición de víctimas, va a ser un sufrimiento vacío. Y muchas veces esa situación de víctima es cómoda, porque no nos lleva a un lugar en donde nos hacemos responsables de aquello que nos pasa. Entonces, acuérdense, detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación. Paula, ¿por qué nos gusta y le gusta al ser humano llevar la carga de los demás? Tendemos a oír los problemas de los demás y nos vamos metiendo una carga aquí en los hombros y la pregunta de ¿qué yo quiero hacer ahora? Y además porque quiero que la pensemos. ¿Qué tan fructífero y qué tan positivo puede ser eso para la persona que abre su corazón y que está permanentemente oyendo cargas? Y hasta dónde ese equipaje
que tú lo denominas así en el libro, ese equipaje, ¿hasta dónde lo puedo llevar yo? Porque yo creo que a mitad de camino uno puede decir, esto no más. Es verdad, es el equipaje emocional. Imagínense que nosotros tenemos una mochila en donde vamos poniendo todo el equipaje emocional nuestro, de nuestros hijos, de nuestros padres, de las personas con las que trabajamos. Y para eso hay un ejercicio espiritual maravilloso que yo compartí en Lima, porque me hicieron una pregunta muy parecida y a las personas que me estaban escuchando les encantó este ejercicio, que lo hacíamos mucho con los jóvenes del cenáculo. Y ese ejercicio es imaginar que nosotros llegamos de un viaje, ¿no? De un viaje con nuestra familia. Y resulta que cuando estamos en el aeropuerto, en esa cinta, esperando nuestras maletas, visualicen e imaginen que nosotros estamos tratando de cargar esa maleta que tiene el rótulo de cada una de las personas con quienes viajamos. Entonces yo tomo la maleta que dice Paula, después tomo la maleta de cada uno de mis hijos, después tomo la maleta de mis padres, después tomo la maleta de la abuela, después tomo la maleta, y yo sola estoy tratando de cargar todas esas maletas. Unas me las pongo acá, otras las arrastro, otras me las pongo debajo del brazo. Obviamente va a llegar un momento en el cual yo no puedo cargar las maletas de todas esas personas, ni física, ni humana, ni espiritualmente. Entonces, el ejercicio espiritual es visualizar ese equipaje de cada una de las personas que nos acompañan en el viaje de la vida. Mirar a los ojos a esa persona con amor y con empatía y decirle, yo puedo acompañarte a cargar tu equipaje, puedo acompañarte en el camino, puedo iluminarte el camino si es necesario, pero no puedo cargar el equipaje por ti, porque cada uno debe hacerse responsable además del equipaje que metió en esa maleta, porque en esa maleta para ese viaje que es la vida misma, cada uno de nosotros lleva lo que elige. Entonces, lo que cada uno de nosotros eligió lo debe cargar. El problema que muchas veces tenemos en la vida es cuando nosotros nos hacemos cargo y nos hacemos responsables del equipaje emocional de los demás. Por eso yo siempre digo en una de mis píldoras para el alma, no te rompas a ti mismo por mantener completos a los demás. Ocúpate y hazte responsable de tu equipaje. Y ese es el que tú debes cargar. Y qué tan difícil es soltar el equipaje de las personas que amamos. Yo hago ese ejercicio espiritual y créanme que me cuesta, pero muchas veces y en las mañanas digo, no, este equipaje no me pertenece y trato de devolvérselo amorosamente a la persona que está cerca de mí o a esa persona con quien muchas veces tratamos de cargar ese equipaje. El que supere los 23 kilos que pague. Exacto. Y muchas veces se paga caro. Ese equipaje extra siempre cuesta, ¿no? Qué difícil, cuando te escucho eso del equipaje es muy difícil porque en esta sociedad que estamos hoy por hoy te dicen, pero es que no puedes ser egoísta, ¿no? Lo primero es el señalamiento, ¿no? Normalmente es un amigo que... Exacto, no, pero tú no puedes ser egoísta, no es que voy a pensar hoy en mí. Y te miran todos como, ¿y tus hijos? ¿Y tu marido? ¿Y tu exnovio? ¿Y tus papás? ¿Por cómo así? Sí, quiero pensar en mí. Y es tan difícil, Paula, asumirlo porque la misma sociedad te señala de egoísta. Y eso es duro porque uno se queda más bien quiere el equipaje para no quedar mal, ¿no? ¿Hay alguna forma de salir de ahí, de decir que tampoco uno quiere, no me importa el resto, solo pienso en mí, que tampoco queremos ese radicalismo, ¿no? Así es. Yo siempre le digo a mis consultantes que muchas veces una de las medicinas para el alma es aplicar el egoísmo sano. Y las personas me dicen, ¿egoísmo sano? ¿Pero cómo puede el egoísmo ser sano? Eso no existe. Y sí existe. El egoísmo sano es cuando aprendes a priorizarte y a priorizar tus necesidades, porque en la medida en la que tú estés bien, las personas que amas pueden estar bien. Si tú estás mal, si tú te enfermas porque trabajas demasiado, porque no te amas a ti mismo, porque descuidas tu autoestima, entonces vas a romperte a ti mismo por mantener completos a los demás. Y muchas veces nosotros no comprendemos que el dar desbordadamente a los demás y no saber poner esos límites habla también del ego. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo si yo estoy dando tanto, puedo ser una persona que estoy actuando desde el ego? Y sí, porque muchas veces existen trastornos de la personalidad o existen muchas veces condiciones emocionales malsanas o patológicas en donde muchas veces necesito que me necesites. Entonces cuando uno da en exceso, cuando uno se preocupa en exceso, cuando uno soluciona, salva en exceso, es una manifestación del ego.
Pero ¿cómo puede ser una manifestación del ego ser tan generosos? Sí, porque estamos muchas veces esperando esa retribución o ese agradecimiento del otro. Esto yo lo he tenido que trabajar en mi vida personal muchísimo. Y es que muchas veces nosotros damos, rescatamos, nos matamos por los otros y nos quedamos como con una sensación de vacío, ¿no? Y muchas veces damos más de lo que recibimos y nos quedamos esperando que nos retribuyan tanto como hemos dado. Y esa es una manifestación del ego. Entonces, cuando empezamos a hacer esta transformación, cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos para podernos convertir en mejores personas, empezamos a darnos cuenta de que el egoísmo sano es muy importante en nuestra vida. Cuidarnos a nosotros, amarnos a nosotros, sanarnos a nosotros. Y en la medida en que nosotros estemos bien, eso va a ser el mejor regalo que le podemos dar a las personas que amamos. ¿Qué es lo recomendable para un caso como estos cuando cuando la persona tiende a cargar el peso de los demás? Decirle desde el comienzo, no, yo en ese rollo no me le voy a meter, o decirle, lo acompaño 10 kilómetros y ahí le entrego su maleta y usted verá cómo soluciona su problema. Eso es uno de los ejercicios espirituales que podemos hacer. Yo veo que más que todo les cuesta a las madres con los hijos, a los padres con los hijos, de entregarles esa responsabilidad de sus vidas y dejar que los hijos vuelen y que los hijos se hagan responsables de cada una de esas situaciones. A todas las madres nos cuesta, a todos los padres les cuesta, y lo veo todos los días en mis consultantes. Pero cuando veo, y lo he experimentado yo en mi vida propia, cuando vemos que los hijos solos empiezan a volar, que los hijos solos empiezan a hacerse responsables, que los hijos solos empiezan a crear su propia historia, wow, es una sensación espectacular, porque es cuando decimos, de alguna manera, soltamos porque confiamos. Entonces no hay un ejercicio más lindo que los podemos acompañar, pero cuando soltamos a esa persona a la cual muchas veces le hemos cargado el equipaje, o le hemos solucionado, le hemos salvado, es decirle, tú puedes, confío en ti, creo en ti, por eso hoy ya abre tus alas y vuelas. Y eso no solamente con los hijos, también con personas en el trabajo, también con la pareja, con amigos, con amigas. ¿Cuántas veces hemos rescatado amigas que vuelven y tropiezan con la misma piedra y uno dice, ay, pero si te lo había dicho, y volvemos y otra vez lo mismo? Y las amigas muchas veces se acostumbran a que siempre llega la rescatista de turno y no hay un regalo más lindo que le podamos dar a esa persona que amamos que decirle, confío en ti. Es como cuando está esa águila, una analogía muy bonita, y es ese pichoncito que está en la rama del árbol y llega el águila y quiebra la rama, ¿no? Y entonces en el momento que quiebra la rama, el pichoncito le dice, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Y no tiene otra alternativa que aprender a volar, porque el águila le rompió el ala, la rama del árbol, y le tocó volar. Porque esos pesos son muy difíciles de llevar, como bien tú los dices, y también te comen muchísima energía, ¿verdad? Ahí entramos a hablar del tema de la energía. Yo creo que crea uno en que luego uno crea. Las energías están ahí, aquí estamos en una energía sin duda muy bonita, que uno sale como, hice algo distinto hoy, y esas energías se traducen en esos pesos o en las energías que tengan los otros. Y si Juan me permite, porque lo habíamos hablado antes, entrar a ese capítulo de la queja. Gran tema, la quejadera. Porque quizás nosotros nos quejamos mucho, ¿no? Y pónganse a pensar, el capítulo empieza así: ¿cuántas veces te quejas en el día? Así, no me responde, yo ya me respondí, es terrible. Entonces, esas energías de queja y queja, yo a veces le digo a mi mamá, no frecuentes tanto a esa persona, porque si se queja todo el día, tú llegas muy pesada y no te ayuda en nada. Claro, tal vez se lo estoy mirando a ella, y por ende no me estoy mirando a mí, quizás soy yo la que se queja, o estoy rodeada de personas que se quejan y prefiero una energía más tranquila. Y en ese capítulo me gustaría entrar, porque ya no son solo las maletas, sino esta situación de queja que tenemos ante la vida, que nos nubla la capacidad de ver aunque sea una cosa bonita, positiva, buena, contenta, feliz, aprendizaje que nos deje el día de hoy. Muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es prender las noticias, ¿no? Con todo respeto aquí y cuando recibimos las noticias,
decimos, ¿y cómo hago para mantenerme en serenidad? ¿Cómo hago para mantenerme tranquila con las noticias que nos abruman todos los días, ¿no? Todos los días vemos cosas más horribles y ahora peor con este Instagram que además todo el tiempo nos está pasando estas noticias tan abrumadoras. Mi consejo para el alma y mi consejo es siempre suspendan la queja. Tengan una hiperalerta como si fuera una alarma interior en donde ustedes se den cuenta, ¡ah! ¡Qué tráfico tan horrible! ¡Uf! ¡Qué clima tan espantoso! ¡Uf! ¡Qué lluvia! ¡Qué frío! ¡Uf! Esta persona cómo me cae de mal. ¡Uy! ¡Cómo estoy de cansada! ¡Uy! ¡Qué dolor de espalda! Y todo el tiempo, ¿cuántas veces? Cuéntenlo en un día normal, se quejan. Yo conocí una señora de 85 años, absolutamente maravillosa, en un retiro espiritual. Y es una señora croata, argentina. Ustedes no se imaginan la belleza de mujer. No se había hecho una cirugía plástica. Lo único era que fumaba, feliz de la vida, 85 años, y se fumaba sus cigarrillitos en los recreos del retiro. Yo decía, pero esta señora, aún fumando, ¿cómo puede estar tan bien? ¿Cómo puede estar tan radiante, tan feliz? Y se lo pregunté. Y me dijo, hija, yo hace muchos años tomé una decisión, una sola. No fue ponerme botox, no fue hacerme una cirugía plástica, no fue inyectarme el labio. Una sola decisión tomé. Suspender la queja de mi vida. Y cuando suspendí la queja de mi vida, me di cuenta que mi vida cambió. Y cada que me pillaba a mí misma quejándome, empecé a darme cuenta que si yo ponía mis ojos en lo positivo, en lo bonito, yo iba a poder vivir una vida más bonita. Porque sí, el mundo te bota su basura, pero imagínate que están barriendo la calle y ese barrendero te está echando la basura para dentro de tu casa. Es tu decisión si tú le abres la puerta a esa basura o si tú la dejas afuera. Entonces hay que hacer una desintoxicación emocional de la queja, hay que hacer una desintoxicación emocional de las personas tóxicas, poner como una barrera invisible y decir, estas toxinas, esta basura, no la voy a comprar. Entonces, solamente con que ustedes hagan ese ejercicio espiritual, darse cuenta cuánto nos quejamos. Y dentro de esto hay algo que yo también he aprendido, que me lo enseñó mi maestro argentino, Claudio García Pintos, y también me lo digo todos los días a mí misma. Podemos, cuando nos comunicamos con las personas, si estamos desesperados, si estamos en un momento de dolor, de esta desesperación que muchas veces nos agobia, podemos decir cualquier cosa, podemos comunicarle al otro cualquier cosa, pero no lo podemos decir de cualquier manera. Y si nosotros tratamos de cambiar la manera como nos comunicamos con los otros, yo siempre trato de decirlo, a la primera persona a la que me lo digo es a mí misma. Si me molesta algo de alguien, si estoy enfadada con alguien, me digo a mí misma, y esto me lo enseñó él, tú puedes decir cualquier cosa, pero no lo puedes decir de cualquier manera. Entonces, si tenemos esos dos ejercicios espirituales y los ejercitamos en nuestra vida cotidiana, yo les aseguro que vamos a tener muchísima paz interior y vamos a volvernos personas cada vez más imperturbables. Tengo una queja. ¿Cómo es posible que uno desde pequeñito, sus papás, sus maestros, sus amigos, sus vecinos, no le enseñen a uno que el quejarse tiene una carga emocional y física que lo termina afectando? La fumadora señora de 85 años, pues seguramente hacía mucho tiempo había dejado ese maletín por ahí botado, sí, y le cambió por completo la vida. Totalmente. Pero ¿por qué nosotros, por qué esa enseñanza no llega tan, sobre todo en una forma masiva? Porque fíjense que es algo que nosotros también aprendemos del entorno, ¿no? Y escuchamos esta queja permanentemente en todas las personas, muchas veces que nos rodean, y nos vamos contagiando de eso. Entonces, así como nos contagiamos de la queja, podemos contagiarnos también de lo positivo y de ser personas que todo el tiempo estamos viendo lo lindo, viendo lo positivo, viendo que respiramos, que nos despertamos, que podemos caminar. ¿Cuántas personas amarían estar en esta charla y están pasando por una quimioterapia en este momento en un hospital? ¿Cuántas personas amarían estar en esta charla para cambiar su vida y están en este momento en un velorio velando a su ser querido porque acaba de fallecer? Entonces, estamos a tiempo para cambiar nuestra vida y poner nuestros ojos en lo positivo, en lo bonito, en todo, hacer un inventario cotidiano de todo lo bueno que tenemos. Eso es otro ejercicio espiritual
muy importante. Apenas abras los ojos, Repíteme eso, hacer hacer un inventario emocional de todo lo bueno y positivo que tenemos. Apenas te levantes, antes de prender la televisión o el radio, antes de prender el celular, empezar a ver Instagram o el noticiero. Conéctate y haz un inventario. Enumera 10 cosas positivas y bonitas por las cuales quieres agradecer. El amor de tus hijos, la compañía de tus padres, quienes los tengan vivos, el poder ir a tomarte un café con leche rico con una amiga, el poder tener el sol que te calienta, el no haber nacido en África, en mitad de un lugar en donde hay hambruna, el no levantarte hoy en Ucrania, en Rusia, el no tener tu casa derrumbada por un terremoto. Y entonces así nos vamos dando cuenta de que muchas veces somos desagradecidos con la vida. Tan sencillo, ¿no? Parece súper sencillo y tan difícil también al mismo tiempo. Porque tal vez voy a hacer la pregunta como difícil, porque si no, también siento, Paula, que si hacemos eso, ¿no? El típico que el diario del agradecimiento, que escribamos porque somos felices, no estamos también romantizando una vida, y aquí entro a otros capítulos que son el del amor y la de los hijos, que nos enseñaron que estar enamorado es, todo es belleza, ¿no? El matrimonio, de tener un hijo, te dicen, pero eso es una bendición, los hijos son lo mejor que le pasan a uno, y no estoy diciendo que no, pero hay una cosa que dice Paula, que son las luces y las sombras del amor y de ser madre, por ejemplo, en este caso, de la maternidad. Y que solo nos hablan de las luces a veces, del amor y de los hijos, y nadie nos quiere hablar de las sombras. Y las sombras son igual de importantes que las luces, porque no podemos de todas maneras romantizar la vida, creo yo, cuando leo, y tú lo pones muy claro, no es que todo es lindo, y con esas sombras hay mucho por trabajar. Muchísimo, y la gran situación y la gran dificultad que tenemos en la vida relacional nosotros es que muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos el primer amor, que lo romantizamos y decimos, es que es perfecto, es que cómo me mira, cómo me quiere, cómo no, y resulta que con los hijos, con los padres, con todas las personas, se nos olvida dar una mirada a la sombra de cada uno de los seres humanos que nos acompañan en la vida. Así como también nos olvidamos de darle una mirada a nuestra propia sombra. Y para esto yo rescato siempre la obra de teatro de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. Dorian Gray era un muchacho que se sentía muy, muy bello y muy guapo, ¿no? Y él sentía que era perfecto y que todas las personas lo amaban. Y resulta que él se manda a pintar un retrato para perpetuar esa belleza. Entonces lo pintan hermoso tal cual era. Y él guarda ese retrato en el sótano de su casa. Y todos los días, antes de comenzar el día, bajaba y como que se miraba, como si se mirara en un espejo en este retrato. Van pasando los años y a medida que va bajando al sótano de su casa, se empieza a dar cuenta que ese retrato empieza a desfigurarse y empieza a salirse la parte horrible de ese retrato en representación a lo que eran sus propias sombras que él no veía. Entonces, en un momento dado, ese retrato se vuelve tan espantoso, tan horrible, que él lo destruye con un cuchillo y destruye su propio retrato. Y es como una analogía del retrato de Dorian Gray, en donde él se destruye a sí mismo cuando descubre la parte fea de sus sombras. ¿Qué tan importante es que nosotros no culpemos siempre a los demás de nuestra infelicidad? No culpemos siempre a los demás de nuestra insatisfacción, porque somos legiones de seres heridos, que nos vamos hiriendo unos a otros porque no sanamos, porque no nos hacemos responsables de nuestra historia y de nuestra herida. Cuando nosotros decimos, ok, si mi felicidad depende de mi pareja, si mi felicidad depende de mis padres, si mi felicidad depende de mis hijos, del dinero que tenga, de la casa nueva, del coche que compré, y pierdo algo de eso, ¿estoy condenado a sufrir para siempre? ¿Qué hago con esto? Entonces, cuando veo que mucha de la infelicidad que nosotros cargamos y mucha de la insatisfacción que nosotros tenemos en nuestra vida, la hemos creado nosotros mismos, porque no somos capaces de ver nuestras sombras, de ver cuál es nuestra responsabilidad en aquello que estamos viviendo, y que nosotros siempre tenemos una gran responsabilidad en eso. Entonces, vivir con ese espejo, ¿no? Con ese retrato de Dorian Gray, no nos veamos siempre tan bonitos, tan perfectos, tan buenos, porque
esa sombra que habita en nosotros, como lo dice Carl Gustav Jung, es una sombra inherente a todos los seres humanos. Y muchas veces una de las preguntas que hace él es, y que además aparece en la Biblia, es ¿por qué a veces hago el mal que no quiero en vez de hacer el bien que quiero? Porque ahí es cuando entra la sombra. Entonces es muy importante dar una mirada también. Y uno de los ejercicios espirituales, que es dificilísimo, pero que yo se lo mando a mis consultantes, es elige 5 personas de tu entorno. Pueden ser 2 hijos, pueden ser tus padres, tu jefe, tu pareja y una persona con quien trabajes. Y dile que te haga un inventario de tus 5 cualidades predominantes y de tus 5 defectos predominantes. Cuando esas personas que te aman, que están cerca de ti y ven tu sombra y ven tus defectos y te los dicen y te los escriben, y esto es un ejercicio que yo lo hago en terapia y es fuertísimo, y dimos, ¿cómo me ve mi hija? ¿Cómo me ve mi hijo? ¿Cómo me ve mi madre? ¿Cómo me ve mi pareja? ¿Cómo me ve? Y de pronto no soy tan bonita como yo creía que me veían, porque tengo estos defectos que vienen ¿de dónde? De mi historia. Cuando yo vivo, y en el método de Harvard, lo comento en el libro, cuando nosotros tenemos choques emocionales en nuestra infancia y cuando tenemos choques emocionales en nuestra adolescencia, se nos abren heridas. Y esas heridas que sangran en nuestra historia son heridas que sangran en nuestra vida adulta. Entonces nosotros, en vez de sanar esas heridas, viajar a la infancia, como nos dice el método de Harvard, y decir, ¿qué pasó en mi infancia? ¿Qué pasó en mi adolescencia? ¿Por qué tengo hoy esa herida abierta en mi historia? Y responsabilizarnos a través de un proceso terapéutico para sanarlo, a través de un libro, a través de mirarnos a nosotros mismos, lo que hacemos es que nos ponemos una máscara. Entonces, ¿cuál máscara nos ponemos? La máscara del perfeccionista, por ejemplo, que es el que tiene miedo a equivocarse. La máscara del codependiente, que es el salvador, el que da demasiado. La máscara de una persona que vive la vida afuera en muchísimo entusiasmo, en muchísima alegría, porque no quiere de alguna manera demostrar que sufre, ¿no? Entonces, esas máscaras que nos ponemos antes de salir de casa para relacionarnos con el mundo son las máscaras que nos apartan de nuestro ser auténtico. ¿Cómo nos quitamos esa máscara? Reconociendo las heridas. Y cuando sanamos nuestras heridas, podemos quitarnos la máscara, porque podemos conectarnos con el mundo desde nuestra verdadera esencia y desde nuestra verdadera identidad. Entonces, lo importante no es lo que nos pasa en la vida, porque todos tenemos pérdidas, sufrimientos, enfermedades. Lo importante es qué hacemos con eso que nos pasa, para comprender que sabiduría es dolor curado. La sensación de que estamos haciendo todos aquí, cada uno, una reflexión. Uy, ese soy yo, el de las máscaras. Yo recuerdo que cuando estaba uno pequeño y tenía uno un amigo, una amiga que a los papás no les gustaba, le decía, tome distancia de ese amigo que no me gusta. Y terminaban los papás teniendo razón, claro. Tome distancia de esa niña que no me gusta. Ese vecino suyo con que usted está frecuentando mucho no me gusta, tome distancia. Pero la pregunta es, ¿cómo hace uno, lo leo aquí en el libro, para tomar distancia de su propia vida? Esa sí me parece muy de para arriba. Eso es lo más difícil que hay y es lo que menos hacemos. Eso se llama, como gracias aquí mi colega, se llama autodistanciamiento. Es una de las virtudes espirituales que nosotros intentamos enseñarle a nuestros consultantes. Autodistanciamiento significa que yo, y este ejercicio me encanta y es uno de los que también enseño en el libro de a mis consultantes. Imagínate que estamos en un teatro, imagínense que ustedes están acá en un teatro, pero estamos tú y yo solos, y yo te proyecto la historia de tu vida. Entonces, cuando ves, y así empiezo yo mis terapias con mis consultantes, cuando estamos viendo la película de tu vida, desde que naciste, tu infancia, tu adolescencia, qué pasó, cómo viviste toda esa historia, cómo era tu relación con papá, con mamá, con tus hermanos, en qué momento te sentiste solo, abandonado, no escuchado, señalado, criticado, en qué momento pasó eso. Entonces ves la película de tu vida del último año, de los últimos 15 años, de los últimos 20, 30, 40 años, y cuando ves esa película de tu vida, yo la primera pregunta que te hago es, ¿qué quisieras cambiar de esa película que tú estás viendo si tuvieras el coraje de hacerlo? ¿Cómo quisieras vivir diferente? Y la segunda pregunta existencial,
Si ves esa película de tu vida, ¿quisieras repetirla, quisieras volverla a ver tal cual o harías una edición diferente? ¿O quisieras vivir tus próximos 15 años igual a como estás viendo en esa película? Y esto me pasa mucho, por ejemplo, con las personas que tienen unos matrimonios muy tormentosos, en donde ya no son felices, en donde hay infidelidades, en donde hay dolores, rupturas, distanciamientos, desconexión emocional. Yo le digo, tú estás viviendo esta película que vamos a ver, cómo fue tu matrimonio en el último año. ¿Tú quisieras vivir otros 15 años así, como esta película de tu matrimonio que estamos? Y las personas dicen, no, yo 15 años más no soportaría ni uno más. O la quiere cambiar. O la quiere cambiar. Entonces, podemos reeditar nuestra historia, podemos reescribir nuestra historia. Por eso el sagrado libre albedrío. Nadie te obliga a quedarte en la situación en la que estás. Elige, reescribe tu historia, pero para eso se necesita mucho coraje. Porque muchas veces tienes que destruir tu propia vida, destruir muchas de las cosas que ya no quieres, tus estructuras, tus maneras de pensar, para escribir un guión nuevo. Entonces, para eso necesitas ese coraje y necesitas entender cómo lo hago. ¿Cómo hago eso? Es lo primero que me dicen. ¿Y cómo lo hago? Entonces, la invitación es a que tú aprendas a través de este libro, Transforma tu dolor en sabiduría, a través de La joya de tu alma, que es el libro anterior, que no está en Colombia porque se publicó en España, pero ese libro tiene muchísima de la metodología, lo pueden pedir por Busca Libre, La joya de tu alma, y pueden entender paso a paso cómo hacemos para escribir ese nuevo guión, cómo quiero vivir, y hagan este ejercicio espiritual. Por 2 segundos visualicen cómo les gustaría verse a ustedes mismos en 1 año, en 2, en 5, en 10. ¿Cómo les gustaría verse? ¿Cuál sería esa mejor vida posible? ¿En dónde? ¿Haciendo qué? Mucha gente me dice, por ejemplo, es que yo soy arquitecto, pero soy arquitecto hace 30 años y lo detesto. Quisiera ser cocinera. Quisiera cocinar delicioso, dedicarme a la gastronomía, yo ya no quiero hacer más planos de arquitectura y me visualizo cocinando comida deliciosa para la gente que amo. Entonces, si estás haciendo algo que no te gusta, si estás viviendo una relación que no te hace feliz, ¿qué quieres construir para tu vida de aquí a 10 años? Y empieza a dar esos pasos ya. Entonces, yo les traje un regalo especial que les vamos a compartir en este instante. Les voy a pedir a mi equipo de logística que este regalo tiene 2 mensajes. Primero, el primer mensaje es para el Día de la Madre. Entonces todos van a tomar una flor, incluidos los hombres, porque en esta flor vamos a encontrar 2 mensajes que les quiero hacer referencia hoy. Y les voy a ir contando el mensaje que les quiero regalar en el día de hoy. El primer mensaje lo van a encontrar colgadito de la rosa. Ese mensaje cada mensaje va dirigido a cada uno de ustedes específico, porque ese es el mensaje que necesitaban escuchar hoy. Yo le pedí a Dios antes de venir acá que le diera a cada uno ese mensaje que necesitaba escuchar en su alma hoy. Entonces, lean ese mensaje. Por un lado está el testimonio de Javier Moro, Premio de España de Editorial Planeta. Ese no es el mensaje está al otro lado. Y reciban en su alma, abran su corazón, su mente, su alma, para ver cuál es ese mensaje. Lean ese mensaje. Ese es el mensaje que ustedes necesitaban escuchar hoy. Miren el mensaje que me llegó a mí, que me llega absolutamente al alma, que también yo creo que les llega a muchos de ustedes. Justo cuando la mariposa pensó que iba a desfallecer, su fuerza interior brotó y fue ese el momento sagrado en el que abrió sus alas y comenzó a volar. Este es el mensaje que me llegó a mí. Pero ¿por qué quise traerles este mensajito y esta flor? Primero, el mensaje va para ustedes. Y el segundo mensaje es porque nuestra vida es como una rosa. Y nuestra vida, nuestra existencia, tal como la rosa, siempre va cargada de espinas. Las espinas en las rosas existen para defender a la rosa de aquello que le puede pasar, ¿no? De aquello que la pueda lastimar. Entonces, para que la rosa no se dañe, tiene esas espinas. Y así es nuestra vida. Nosotros tenemos espinas también en nuestra vida. Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces, en vez de que esas espinas nos protejan del ambiente exterior
y nos protejan de las heridas, muchas veces con esas espinas también lastimamos a las personas que amamos. Yo, tú, todos, cada uno de nosotros lastima a los demás con esas espinas que tenemos, aún siendo seres maravillosos como esta rosa. Fíjate en cuáles son esas espinas que tú tienes, que pueden lastimar a las personas que amas. Lo segundo, podemos poner nuestros ojos en las espinas solamente, y esa no es la invitación que quiero hacerles. Hoy quiero invitarlos a que miren también la belleza de una rosa, blanca, pura, hermosa. Entonces, fijémonos también en la belleza que tiene una rosa. Y por último, acuérdense que la rosa es hermosa y decora nuestra vida, pero la rosa muere, la rosa se marchita, y la rosa en algún momento de la historia de la existencia, como nuestra propia vida, va a morir, va a marchitar. Cada día vamos marchitando un poco más. Entonces, esta reflexión se las quiero regalar hoy para que ustedes comprendan que su vida es una rosa y cada que la miren, fíjense en la hermosura, pero fíjense también que la rosa tiene una fecha de caducidad y llegará un momento en el que ya no exista más. Entonces, tratemos de que cuando ya no estemos en este mundo, nos recuerden como esta rosa, una rosa blanca, bonita, que a pesar de sus espinas es capaz de regalarle belleza al mundo. Y para eso quiero regalarles entonces una canción que siempre me ha acompañado para que acompañe este momento de la reflexión sobre la rosa. Para las madres, feliz Día de la Madre. Honro también a mi madre por estar aquí conmigo. Y para los hombres, regálenle esta flor a sus madres. Si no está la madre con ustedes porque ya falleció o está lejos, honren su vida y agradézcanle por su existencia. Muchas gracias. avanzar.
amigas con las que estamos hoy, salimos aquí hoy, tendremos un hermoso día y resto de jornada. Gracias, Paula, por este regalo, porque es para mí, sin duda alguna. Y tengo yo algunas frases, solo dejo una que es la que tal vez me llevo hoy. Ustedes léanlo, búsquenlo, porque en este momento donde estamos buscando tantas respuestas y las buscamos quizás en lugares equivocados, aquí pueden encontrar algunas. Suelta, deja ir, acepta. Es la mía. Tengo una frase y con esta sí rematamos. La vida no se enfrenta, la vida se afronta. Muchas gracias. Un gusto tenerlos acá. Gracias por estar.